Hola, estamos aquí en el programa de Vivir en Positivo. Espero todas se encuentren muy bien. Y mi nombre es Alicia Nahmad, soy psicóloga clínica, tengo una maestría en terapia individual y de pareja y una especialidad en adicciones. A grandes rasgos esa soy yo. Tengo algunos diplomados y otras certificaciones. Y mi objetivo de estar aquí es compartir un poquito de lo que he aprendido a través de mi experiencia, a través de mis conocimientos, regalarles un poquito de ese conocimiento y que ustedes puedan abrir o ampliar su conciencia. Entonces, hoy vamos a platicar un poquito justamente sobre adicciones y sobre por qué la parte de la ociosidad y de la poca productividad afecta o puede causar o provocar o ser un factor importante en una adicción. No es un único factor. Nada más quiero que en este momento amplíen un poquito esa conciencia y se den cuenta por qué ese ocio podría causar o provocar que se detone la adicción. Antes de empezar, generalmente me gusta definir de lo que vamos a hablar. Entonces, me gustaría platicarles un poquito lo que es la adicción y lo que es la ociosidad como tal, o a lo que me refiero yo con la ociosidad, porque si no definimos los términos, a lo mejor para ustedes es una cosa y para mí es otra cosa. Entonces, cuando yo hablo de adicción significa significa sin, y dicción significa decir. Las personas que sufren una adicción generalmente les cuesta mucho trabajo hablar de sus emociones, hablar de lo que les pasa. Entonces, por eso la definición de adicción es sin decir. Y lo que es la adicción como tal, la definición de la adicción es una enfermedad. Mucha gente habla de la adicción como si fuera un vicio, como si fuera algo negativo. Y realmente cuando estamos hablando de una adicción, estamos hablando de una enfermedad, como cualquier otra enfermedad física. Lo diferente aquí es que esta enfermedad es física y psicoemocional. Sí o sí, la adicción involucra las emociones. Sí o sí, hay una herida en la infancia o en la adolescencia que hace que esta adicción que se detone. ¿Qué pasa cuando yo estoy ocioso, cuando no tengo nada que hacer, cuando no soy productivo? El ocio en sí se refiere a esta poca productividad, a esta falta de obligaciones, de motivaciones, ya sean familiares, laborales, personales. No importa lo que hagas, no importa lo que te dediques, pero sí tienes que sentirte productivo, te tienes que sentir útil, porque esta productividad y esta utilidad nos genera autoestima, nos genera fuerza, nos genera seguridad. Entonces, cuando yo no me siento útil, cuando no me siento capaz de hacer las cosas, entonces empiezo a sentirme más chiquito. Mi autoestima se empieza a hacer chiquita y me empiezo a sentir como si algo faltara, como si nada es suficiente. Entonces, por eso es importante mantenernos ocupados, tener motivaciones en la vida, tener un sentido por el cual vivir. Entonces, ¿qué relación tienen estas dos cosas y por qué podría ser un factor la ociosidad en una adicción? La relación entre ellas, voy a hablar primero de la parte fisiológica. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? Nuestro cerebro genera muchas sustancias, neurotransmisores de diferentes tipos. Hay unos neurotransmisores como es la dopamina, la serotonina, las endorfinas, que nos provocan placer, gozo, felicidad, alegría. Todas estas sensaciones positivas que sentimos se generan en el cerebro gracias a estos neurotransmisores. Cuando yo no tengo la suficiente productividad, si no hago ejercicio, si no estoy motivada, si no tengo cosas que me hagan sentir bien, que haga que estos neurotransmisores se detonen o se liberen de forma natural, lo que me va a pedir mi cuerpo es que busque la manera de detonarlos o de liberarlos de otra forma. ¿Y qué pasa? Que entonces recurro a una sustancia sin saber que esa sustancia me va a liberar estos neurotransmisores, recurro a una sustancia o a una conducta, esto es importante decirlo. Hay conductas adictivas que no necesariamente tienen que ver con una droga o con una sustancia. Estoy hablando de la ludopatía, que es la adicción al juego. Estoy hablando de la adicción a la tecnología, que hoy desgraciadamente pues, está muy de moda. Y todas esas conductas autodestructivas y adictivas que también generan la misma sensación y la misma provoca lo mismo en nuestro cerebro. Y entonces, ¿qué pasa sin que nosotros sepamos cuando yo consumo una sustancia o cuando yo recurro a una de estas conductas, empiezo a generar estos neurotransmisores, empiezo a liberar estas sustancias y entonces es a lo que le llamamos en este momento enganche mortal. ¿Por qué? Porque en ese momento hago un enganche en el que enganche mortal significa
cuando tengo un beneficio o un efecto positivo momentáneo, esto es muy importante, momentáneo, por el consumo de la sustancia o de la conducta. Entonces, ahí me funciona momentáneamente, pero me funciona. Y entonces, ¿qué va a pasar en mi cerebro? Que va a empezar a liberar estas sustancias químicas y voy a querer repetirlo. Porque esto que voy a decir que es bien importante es que cualquier situación, conducta o sustancia que me genere placer va a tender a ser repetida. Cuando algo me funciona, cuando tengo un beneficio, entonces tiendo a repetirlo. Cuando siento placer, tiendo a repetir esa conducta o a volver a consumir esa sustancia porque tengo un beneficio o un efecto positivo, aunque sea momentáneo. Ahora, me gustaría que entendieran la diferencia entre usar, abusar y depender de una sustancia, porque esto es la clave para determinar una adicción. Yo no puedo hablar de adicción para una persona que consume una copa de vino, ni para una persona que de pronto se sienta en el casino 1 hora a jugar, ni para el que usa su teléfono 3, 4, 5 horas al día. Entonces, eso es uso. Cuando yo uso la sustancia, uso la conducta de forma natural, por decirlo así, estamos hablando de uso. Y ese uso es, dentro de lo que cabe, normal, ¿no? Cuando yo entro al segundo nivel, que estamos hablando de abuso, es cuando yo ya uso eso, pero de manera compulsiva y de manera excesiva. ¿Cómo sé cuando ya pasé, ya brinqué del uso al abuso? Cuando ese uso es en promedio, en estadísticas, se sale de la norma y no es algo que sea regular. Otra de las características cuando me estoy pasando al abuso es cuando dejo de hacer algunas de mis actividades por usar esa sustancia. Empiezo a abusar de ella y empiezo a necesitarla cada vez más. Necesitarla no es igual a depender de ella. En el abuso necesito de ella, pero cuando dependo de ella es un tercer nivel, es cuando ya estamos hablando de adicción. Es cuando ya pasé y ya brinqué a una necesidad corporal, física y además emocional de la sustancia o de la conducta. Y ahí es cuando ya estaríamos hablando de un problema de adicción. Ahora, como les decía hace un momentito, la adicción tiene que ver forzosamente con una herida emocional. Entonces hay mucha gente que se enfoca y se centra en quitar la sustancia, en que la persona deje de consumir, en que la persona deje de jugar, deje su celular. Y realmente es como si, lo voy a decir como me vino, ¿no? Es como si fuera el síntoma, es como si fuera la cereza del pastel, pero si yo no veo qué hay debajo de eso, solamente superficialmente quito la cereza, el pastel sigue existiendo. Si yo nada más trabajo arriba, que es quitando la conducta o quitando el consumo, no voy a realmente a sanar lo que hay debajo de esa adicción. Eso es lo que es más importante, saber y tener conciencia de que una persona que sufre una adicción, está sufriendo, hay un dolor emocional. Emocionalmente hablando, la adicción es la enfermedad del placer o del dolor. Hay dos razones, dos caminos por las cuales una persona consume. Una es porque necesita el placer. A lo mejor cuando era niño nunca le pusieron un límite. No estoy juzgando a nadie, no estoy poniendo una etiqueta, pero generalmente sucede que son personas sin límites, con una sobreprotección muy grande y que necesitan de ese placer para sentirse bien, que constantemente les daban todo lo que querían y nunca hubo un no por respuesta y entonces se acostumbraron a vivir en placer. Y otro factor, y es el más común, es el dolor. Cuando yo me siento triste, cuando yo me siento poca cosa, entonces recurro a esto y entonces existe otra vez este enganche mortal en el que me ayuda a sentirme más fuerte, a sentirme más valioso. Vamos a poner un ejemplo. Un chavo que sufre bullying en la escuela, ¿no? Y que su infancia la pasó muy mal y sufrió bullying, a pesar de que con sus papás y en su familia era una familia relativamente funcional, en su escuela, que es una parte importantísima en el crecimiento de los niños y de los muchachos, de los chavos, sufre mucho bullying. ¿Y qué sucede cuando llega a tercero de secundaria y tiene 15 años y se pone su primera borrachera?
este chavo, por este bullying que siente, todo el tiempo es tímido, todo el tiempo es cohibido, es aislado, no tiene mucha comunicación y mucha adaptación en el medio. Y cuando llega su primera borrachera, ¿qué sucede? Que se desinhibe por completo, logra atraer las miradas, logra la atención que no tiene cuando no tiene la sustancia, logra que lo vean. Y entonces a él le funciona y ahí es donde se da el enganche mortal. No quiere decir que en la primera borrachera me voy a volver adicto, pero hay un enganche inconsciente, porque yo cuando trabajo con adictos y les pregunto si tiene una relación su adicción con la emoción, inmediatamente me dicen que no, y yo ya sé la respuesta, porque no es consciente la relación que tiene este enganche mortal, esta carencia emocional, esta herida afectiva con el consumo. Pero si nos ponemos a revisar y a indagar, a este chavo le empieza a funcionar. Y entonces dice, de aquí soy. Me pelaron, recibí atención, hasta me ligué a una chava, se me quitó la pena, pues de aquí soy. Y entonces empieza a funcionar de manera momentánea. Esto es bien importante, de manera momentánea. No estoy de ninguna manera promoviendo esto, al contrario. Quiero decir que cuando pasa el efecto de la sustancia, este chavo se siente igual de mal, igual de vacío, igual de triste. Este vacío lo está compensando, una palabra clave en adicciones es compensar. Este vacío lo está compensando con la sustancia, pero lo compensa por momentos y después del efecto se siente peor o igual que como se sentía. No hay una resolución, no hay realmente un trabajo en lo que le está haciendo consumir la sustancia. Entonces, la herramienta más importante que tenemos en la vida es nuestra mente. Entonces, una de las cosas que yo les pido es que hagan conciencia. A veces la gente le cansa, ¿no? Porque cuando empiezan en un trabajo terapéutico o empiezan a trabajar en sí mismos, sí les pido mucho que estén muy atentos, que tengan las antenitas prendidas, que se pregunten por qué voy a hacer las cosas que hago, desde dónde las estoy haciendo, por qué las estoy haciendo, qué me hace sentir esto que estoy haciendo. Entonces, cuando yo cuestiono esto, entonces no lo hago sin pensar, no lo hago de una forma automática. Esto me lleva a la conciencia. Si a mí me dicen cuál es la palabra favorita, mi palabra clave, que me la van a estar escuchando hablar en cada uno de los programas, va a ser conciencia. Porque si yo hago conciencia de las cosas, entonces puedo hacer un cambio. A través de la conciencia yo puedo generar un cambio dependiendo de cómo me haga sentir. Entonces, para finalizar, me gustaría decirles que no se avergüencen de su dolor. Estas personas que son poco productivas, estas personas que no son útiles, que no se sienten valiosas, trabajen en sí mismas. Si te sientes solo, si no te está yendo bien en tu negocio, si tienes un problema familiar, si tienes un problema con tus hijos, háblalo, pide ayuda, trata de indagar qué es lo que está sucediendo y trata de buscar una solución que sea realmente una solución a largo plazo. No una solución momentánea. No recurras a una solución que podría ser algo definitivo para un problema que posiblemente es temporal y que se puede solucionar hablándolo. No te avergüences de lo que sientes. Todas las personas tenemos problemas. Nada más la diferencia entre una persona que tiene problemas y otra persona que tiene problemas es la conciencia. Y es tener la capacidad de reconocer que tienes ese problema y enfrentarlo. No desviarlo, no esconderlo. No tapes tus problemas, no tapes tus emociones debajo de una sustancia. Esto es lo que tengo para aportarles hoy. Espero que les sirva. Mi intención es que ustedes puedan darse cuenta cómo una adicción tiene una relación sumamente cercana, estrecha con las emociones y cómo la parte de la productividad y de la utilidad y del valor que tenemos en nosotros mismos podría llegar a ser un factor importante para que esta adicción se detone. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Bye, bye.